Hola, mi nombre es Paola Quintanar y el día de hoy les hablaré acerca del manual Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductual. Abarcaremos desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, abarcando lo más esencial e importante de cada uno. Empecemos. Capítulo 6. Introducción a la terapia cognitiva. Primeramente, ¿qué es la terapia cognitiva? La terapia cognitiva es un enfoque psicoterapéutico que se enfoca primeramente en cambiar patrones de conductas y pensamientos negativas. Esta misma promoviendo una mejor salud mental y asimismo bienestar, que logran, en pocas palabras, empoderar a los pacientes para manejar sus emociones y pensamientos de manera efectiva. También asimismo promoviendo lo que es la individualidad y la diversidad. Ahora sí, una vez que ya sabemos el concepto básico de la terapia cognitiva, pasaremos a hablar de los principios básicos y asimismo a la vez también hablaremos sobre lo que es los supuestos teóricos de la terapia cognitiva. Empezamos. Número 1. El pensamiento influye en los sentimientos y los comportamientos. ¿Qué quiere decir esto? Ok, base a esto nos creamos lo que es una creencia, ya que no siempre lo que pensamos es realmente y se tiende a suponer. En este aspecto se le sugiere al paciente, o es más, lo que se tiene que hacer con el paciente es trabajar base al pensamiento para que así mismo él empiece a identificar y ordenar los mismos, y como bien dice la frase, no sé si han escuchado acerca de primero es pensar y después actuar. Número 2, los patrones de pensamientos negativos pueden ser cambiados o modificados, si es posible. Se consigue trabajando con el paciente con distintas técnicas y más adelante hablaremos sobre ellas. Y esta también se enfoca más que nada en el presente y el futuro, dejando por un lado el pasado, ya que como sabemos no se puede cambiar, pero sin embargo hay excepciones dependiendo del caso, que sí se abarque lo que es el pasado, pero no comúnmente, aunque no se generaliza. Porque el objetivo es trabajar en el aquí y en el ahora, y también trabajar lo que es metas a futuro. También se busca la eficacia y la eficiencia del tratamiento. ¿Qué significa esto? El tratamiento o la terapia que vamos a llevar con la persona tiene que estar bien estructurada para tener, como lo comenté anteriormente, resultados favorables para el paciente y se logre el objetivo, ya sea a corto o largo plazo. De igual forma, no me puedo quedar sin mencionar que también, como en varios enfoques, esto se comparte también, que es la colaboración. Es súper importante la colaboración, la comunicación entre el paciente y el terapeuta. ¿Por qué? Nosotros somos responsables de ayudar al paciente y de, como lo había comentado en el punto anterior, hacer un tratamiento eficaz y eficiente que le ayude. Nosotros damos las herramientas, pero no vale la pena, o más bien no sería eficaz si el paciente no pone de su parte. Es un trabajo tanto del paciente, tanto como de nosotros, para llegar a lograr lo que son resultados y tener una buena comunicación entre paciente y terapeuta. Ahora hablaremos de los supuestos teóricos. Número 1, el cognitivismo. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento es el principal derivador, por así decirlo, de nuestras emociones y por ende nuestras acciones. Es el número 1 en este aspecto. Número 2, el constructivismo. ¿Qué es esto? Ok, principalmente se basa a las percepciones y vivencias de la persona.
el por qué se debe ese pensamiento o esa creencia. Más que nada las creencias que se basan, como lo comenté anteriormente, base a las experiencias que tuvo la persona o la percepción. También aquí se basa mucho en cualquier ámbito de la persona, ya sea social, familiar, o sea, todas las experiencias que tuvo en cualquier ámbito tienen que ver con sus pensamientos. Número 3, que es el aprendizaje social. ¿Qué significa esto? Que base a la sociedad en la que crecemos o en la que estamos, aprendemos a imitar patrones o conductas que vemos. Prácticamente es imitar, o sea, aprendemos de. Y esto se logra base a la observación y posteriormente a la imitación. Estos principios y supuestos que les acabo de mencionar son súper importantes y fundamentales para poder comprender lo que es la terapia cognitiva y su enfoque para poder ayudar y entender en el tratamiento de problemas emocionales y de conducta. Capítulo 7. Avances y desarrollo. Básicamente es la presentación de nuevas técnicas y enfoques de la terapia cognitiva. Un claro ejemplo es la terapia de compromiso y aceptación, entre otros. También nos habla sobre la terapia cognitiva y la neurociencia, incluyendo el estudio de la neuroplasticidad y el cómo se usa en terapia. También nos abarca sobre lo que es la terapia cognitiva con lo que es los avances tecnológicos, la tecnología. Hay como un debate, por así decirlo, porque el que se acepten, ahora sí que usarlo como herramienta, esta misma, lo que es la tecnología, como el uso de videojuegos, el uso de celulares o diversas herramientas que nos brinda lo que es la tecnología ahora en día para poder trabajar. Aplicación específica de la terapia cognitiva. Pasamos al capítulo 8. Principalmente nos habla de la adaptación de la terapia cognitiva para trabajar en grupos de infantes, adolescentes o en cualquier tipo de población, el cómo lograr adaptarse y trabajar correctamente. Mismo también nos aborda específicamente estrategias y técnicas específicas para cada régimen de edad. Considero que nos aborda ese mismo capítulo información súper importante y esencial, que es para poder trabajar con personas que sufren algún trastorno, más que nada obviamente ya diagnosticado. Inclusive se trabaja o te habla acerca de técnicas y el cómo poder trabajar también ya con personas que sufren algún trastorno psicótico. O sea, hay desde lo más leve, se podría decir obviamente, hasta un límite alto, ¿no? O sea, de que no hay fronteras. Creo que es muy ajustable este manual, más que nada porque nos comparte el cómo trabajar desde situaciones leves hasta situaciones o ya trabajar con trastornos que son un poquito no difíciles, ojo, pero sí un poquito más complicados y se implica más compromiso. Dificultad se podría llamar así. También vienen estrategias para trabajar por ejemplo, con personas que sufren ya un nivel de un trastorno mayor, que es lo que es la esquizofrenia. Ahí mismo abarca estrategias para poder sobrellevar lo que son las alucinaciones, como por ejemplo poder sobrellevar lo que son delirios o otros síntomas que ocasiona este mismo trastorno y poder que la persona pueda sobrellevar lo que son situaciones que se le presentan gracias al mismo trastorno que está presentando. Y también nos habla sobre estrategias para los trastornos, o sea, que son ansiedad y depresión, que comúnmente son los que principalmente se trabajan en este tipo de terapia. No estoy generalizando, pero sí es un mayor número de
de pacientes con el que se trabaja o específicamente ese tipo de terapia, ya que va muy acorde y ayuda a cambiar como patrones de pensamientos, que es el objetivo, porque como sabemos la ansiedad trabaja de esa manera, es sobrepensar y prácticamente se tiende a autosabotearse o a sobrepensar de más con pensamientos catastróficos. Entonces, este tipo de enfoque se presta demasiado para lo que es abordar principalmente, como lo comentaba, ansiedad, depresión, ¿qué más? Estrés postraumático, algún trauma, sí, prácticamente que se enfoque o que vaya más con lo que son pensamientos catastróficos o pensamientos negativos que se tienden a sobrepensar, y es ayudar a cambiar la percepción de la persona, más que nada las creencias, y que aprenda a no suponer, y también para poder lograr identificar lo que está dentro y fuera de su control. Ahora sí entraremos a lo que es el capítulo 9, implementación y diseminación de la terapia cognitiva. Bueno, en este capítulo nos aborda lo que son estrategias para poder trabajar, poder trabajar en diferentes lugares, como por ejemplo hospitales, asilos, escuelas, para poder ahora sí que trabajar, el poder empaparnos, trabajar de la manera correcta. Obviamente lleva cada estrategia su estructura para que sea favorable los resultados. Y me parece, está súper interesante porque sí aborda varias estrategias, y más que nada el poder trabajar de una manera favorable, como le había comentado anteriormente. Prácticamente la estrategia es adaptar la terapia en distintos contextos y poblaciones para poder lograr trabajar como les había comentado. Número 10. Evaluación y medición de la terapia cognitivo-conductual. Deben de tomar en cuenta que la evaluación es algo 100% fundamental para el proceso terapéutico, que tiene varios objetivos y propósitos, como por ejemplo identificar el nivel en el que se encuentra la persona, también identificar patrones, pensamientos, creencias de la persona para poder trabajar, y más que nada ver lo que es la gravedad de la situación en la que viene la persona. Eso mismo nos ayudará para ver, una vez viendo lo que es el nivel de gravedad, nos ayudará a identificar cuál es la mejor estrategia o enfoque para trabajar con la persona, ya que por eso existen varias variables o una infinidad de estas mismas. Para elegir la correcta es necesario hacer lo que es una evaluación. También para monitorear lo que es el avance, los avances que esté teniendo la persona en el tratamiento. También nos ayuda para determinar la efectividad de la intervención terapéutica que vamos a hacer con el paciente. Como les comentaba, para elegir la estrategia o el enfoque correcto y sea 100% asegurado la eficacia del mismo, que se adecue a las necesidades que tiene el paciente, o en este caso el cliente, como también se le es conocido. Les daré un ejemplo de qué preguntas se le puede hacer en la evaluación al paciente. Un ejemplo de ellas: ¿cuáles son los pensamientos, emociones que está sintiendo ahora o en el presente? También cuál es el principal problema que logra identificar, o cuáles, más que nada siempre te abordan uno, pero no generalizo, cuál es lo que ahora no lo deja dormir, en pocas palabras, lo que lo aturde, lo que le está conflictuando. También el cómo estos comportamientos y patrones que está llevando, cómo considera que le está afectando en su día a día, en su vida. También es preguntarle qué objetivos específicos tiene el paciente para poder mejorar su situación actual.
Eso ya se pueden trabajar con distintas estrategias. Una de mis favoritas es el ABC, que me parece muy interesante y se logra a mi parecer lograr ver cuál es la situación principal o lo que más le está ocurriendo a la persona y trabajar base a eso. Capítulo número 11, vamos a hablar sobre lo que es la terapia cognitiva y otros enfoques. Empezamos con integración de la terapia cognitiva en otros enfoques. Como sabemos, hay ventajas y desafíos en el momento que se quiere trabajar lo que es la terapia cognitivo en otros enfoques. Uno de ellos enfoques es la psicodinámica, la humanista. Otra de ellas es la terapia familiar, porque también se puede implementar lo que es la terapia cognitiva para lograr identificar lo que son sistemas en el núcleo familiar y poder trabajar lo que es, pues, ahora sí que con la familia y lograr identificar el error que hay ahí. En varios enfoques, como les comentaba, o en varias circunstancias. También se puede trabajar en terapia de grupos, en terapia, también se puede usar cuando el paciente está usando algún tipo de medicación, o sea que está bajo tratamiento. Y créanme que como todo es un nivel. No considero que sea malo o bueno, siento que se deben de considerar varios puntos para poder implementarla y más que nada que sea 100% seguro de que no le va a afectar, o sea que no va a ser contraproducente para el paciente, al contrario, le va a ayudar. Como les digo, hay muchas ventajas, pero también hay pruebas por las que se deben de pasar o por las que se deben de luchar. No me gustaría decirlo como desventajas. Para finalizar, vamos a hablar del capítulo 12, sería lo último que hablaremos el día de hoy, lo dejaremos hasta aquí, que nos aborda lo que es la terapia cognitivo, pero en el siglo XXI. Y también, sin que se me pase, también habla sobre lo que es la salud mental. Bueno, ahí nos habla sobre análisis en la época actual del crecimiento que ha habido de números de personas que abordan lo que es o tienen la población algún tipo de trastorno. Sí se ha visto considerablemente alto a comparación de antes, ¿no? Y ojo, no es que no existiera o antes no hubiera trastornos. Considero que siempre lo ha habido, pero siempre ha habido algún tabú o antes no había mucha información sobre la salud mental hasta ahora. Entonces creo que por lo mismo se ha logrado identificar y diagnosticar a más población gracias a la tecnología, gracias a nuevos pensamientos que la sociedad va incrementando sobre la salud mental y su importancia. También me parece muy interesante y lo aborda ese mismo capítulo, que es las ayudas que hemos recibido del lado virtual, porque ya existe inclusive ayuda terapéutica con lo que es el IA o la inteligencia artificial. También ayuda o ya se puede trabajar de otra manera virtual por videollamada, ya no es necesario que la persona asista directamente a un consultorio. ¿Por qué? Porque hay veces que no se puede, pero la persona sí quiere recibir la ayuda. Ahí hay puede haber varias circunstancias, ¿no? Tal vez por trabajo, por algún tipo de enfermedad que no le sea posible tomar la terapia, lo que es presencial. Ahora creo que hay mucha ayuda de la tecnología. Y también nos habla sobre el futuro de esta misma, de la terapia cognitiva. Dirección sobre las tendencias y direcciones futuras que se vaya a abarcar con esta misma. Y el gran potencial sobre todo, o sea, el gran potencial que tiene para poder sobrellevar situaciones emergentes que tengan que ver con la salud mental. Sería todo. Muchas gracias.